Bienvenidos al Living de News Digitales y hoy nos va a ayudar a pensar cómo está transitando la industria este momento Oliver Maltz, que es uno de los gerentes, directores del Grupo Estisol y también uno de los fundadores de La Fábrica Podcast. Un podcast muy exitoso, quiero decir, las entrevistas o lo vemos o si no vemos algún rebote en redes, porque la verdad es muy interesante, le ponen voz a los empresarios industriales. Quería preguntarte un poco cuál fue la idea original y si cumple esos objetivos que ustedes habían impuesto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. No, por favor, un placer estar acá. Bueno, La Fábrica Podcast hoy es un podcast dentro de una empresa, de un canal que se llama La Fábrica del Podcast. Somos 6 socios que hace ya más de 8, 9, 10 años que venimos recorriendo todo el entramado productivo argentino y tratando de visibilizar un poco el detrás de las fábricas, cómo se producen las cosas que consumimos en el día a día, tratar de que la gente y la sociedad vea la tecnología que hay detrás de la industria argentina. Recorremos todas las provincias hace muchísimos años, empezamos con otra cuenta mostrando procesos productivos y nos dimos cuenta que más allá de los procesos queríamos ponerle cara a los dueños de las empresas, de las grandes empresas, pequeñas y medianas empresas y marcas icónicas de la Argentina. Es así que arrancamos con una primera entrevista hace 2 años con Diego Fenoglio de Rapa Nui. La verdad que le fue muy, muy bien. Y a partir de ahí no paramos de crecer. Hoy es el podcast más escuchado de la Argentina. Estamos muy contentos. ¿Es el más escuchado? Tenemos más de 150 sponsors y una especie de comunidad de sector privado que lo acompaña. Y a partir de eso decidimos, bueno, ya somos la voz de la industria en la Argentina. Queremos también ser la voz del campo, ser la voz del real estate, ser la voz de la gastronomía. Por eso hoy tenemos otros podcasts, uno que se llama El Campo Podcast, que habla del sector del agro, otro que se llama El Club del Ladrillo, que lo conducen Beltrán Briones y Nico Kipperschmidt, que habla del sector del real estate, de la construcción, del desarrollo inmobiliario, otro que se llama Al Horno Podcast, que habla del sector gastronómico, vienen dueños de restaurantes y de cadenas de restaurantes de todo el país, después otro que se llama El Fútbol Podcast, más de deporte, uno nuevo que sacamos ahora que se llama La Rosca, que es más, digamos, de la justicia, de la política, digamos, desde ese lado. Y me estoy olvidando alguno, porque ya son 7 que tenemos. La Guita, perdón a Oli y Alan, 2 cracks que la están rompiendo más desde el punto de vista de las finanzas. Y ahora estamos cerca de lanzar ya 2 podcasts más. O sea que somos industriales, cada uno tiene su fábrica y ahora fabricamos podcast. Así que estamos muy contentos. Y bueno, la verdad igual que siempre es hablar con los dueños o ponerle un poco de voz, la voz y la cara a quienes están detrás, muchas veces que no se ven, pero se conocen las marcas. Incluso hay mucho mito detrás, ¿no?, de los empresarios argentinos, sobre todo los empresarios industriales, después de tantos años de proteccionismo, se habló mucho sobre el tema. Ustedes como que ahí buscan correr un poco el velo y mostrar en palabra de las personas, bueno, ¿cómo se hace una empresa en Argentina? Nosotros queremos reivindicar la imagen del empresario, en el caso de La Fábrica Podcast, del empresario industrial en la Argentina. Tuvimos una muy mala imagen durante muchísimos años porque nosotros nunca dedicamos tiempo, espacio y dinero a mostrar quiénes somos, qué hacemos, qué hay detrás de nuestras empresas, las historias, lo difícil que es ser industrial. Vos ves grandes marcas y detrás de esas marcas tenés historias de personas que la luchan día a día, por más de que hoy sean empresas muy grandes, que se fundieron, que se reinventaron, que volvieron a fundirse, que se volvieron a reinventar. O sea, es muy difícil ser empresario en general y es más difícil aún ser empresario en la Argentina. Entonces nosotros queremos reivindicar la imagen del empresario en la Argentina y ese es el trabajo que buscamos. Vos hablabas de que los industriales teníamos una peor imagen aún porque la verdad que por muchos años comunicamos muy mal, gracias a Dios estamos revirtiendo eso. Y la gente y la sociedad asociaba al empresario industrial a cazar en el zoológico, a un tipo que no quiere competir, que quiere que se cierre la Argentina, que no se importe nada, y es todo lo contrario, digamos. O sea, es todo lo contrario. Y justamente con el modelo ese, en el cual por la falta de dólares la consecuencia terminaba siendo la dificultad para importar, el industrial sufría muchísimo y el que más se beneficiaba, increíblemente, era el que tenía un negocio importador. ¿Por qué? Porque el industrial de repente... El industrial también necesita importar muchísimos, desde insumos de materia prima hasta repuestos de herramientas para máquinas, hasta inclusive, digamos, está todo el tiempo teniendo que tratar
digamos, de crecer y el importador se las terminaba arreglando igualmente para poder importar y no tiene la estructura atrás que tiene el industrial. Entonces el industrial, por ejemplo, lo que es en mi caso, en ese modelo también es un modelo de alta inflación, de mucha demanda, mucho consumo. Entonces de repente, yo no sé, hacía por ejemplo el telgopor para Whirlpool, para el lavarropa de Whirlpool, en el caso de mi empresa familiar. Whirlpool en el modelo vendía cada vez más lavarropas porque había un consumo desmedido artificial, que la gente se patinaba toda la guita comprando en cuota lavarropa, esto, lo otro, que sabíamos que en un momento iba a explotar porque, digamos, no estaban bien las cosas por otro lado. Entonces Whirlpool me pedía más telgopor a mí porque fabricaba más lavarropa. Entonces yo tenía que comprarme más máquinas para poder abastecer a Whirlpool, porque Whirlpool vendía más telgopor para que yo le pueda entregar el telgopor. Entonces yo tenía que traer más máquinas para poder abastecer el crecimiento desmedido de mis clientes artificial. Entonces, ¿Vos de repente... es artificial porque crees que no era sostenible ese nivel de porque consumo? es un crecimiento a base de 10% de inflación, 8% de inflación mensual, con un banco central que no tiene un dólar y, digamos, es como que, y con un tipo de cambio oficial totalmente pisado, con una brecha del 200%, o sea, no es que la macro estaba ordenada y Whirlpool crecía y se desarrollaba naturalmente. En cambio, el importador igualmente importaba, pero con una estructura mucho más chica. Importaba, no sé, tengo amigos, por ejemplo, sector textil, importan tela, venden la tela, muchísimo, todos vendían a cualquier cosa las cosas, pues no había precio de referencia, y con las ganancias de repente se compra una propiedad, se compran esto, se compran lo otro. En cambio el industrial, con lo que ganaba, se tenía que comprar más máquinas, más gente, más mano de obra, más, y de repente cambia el modelo de un día para el otro, y el importador no tiene estructura, se compró propiedades, está tranquilo, espera, y el industrial de repente se va a Whirlpool de la Argentina, no solo que le vendes menos, sino que no le vendes más, y te quedaste con máquinas con una capacidad ociosa terrible, porque te cae el consumo y desaparecen los clientes. Entonces, de repente estás en una situación muchísimo más compleja. Entonces, ¿quién se beneficiaba con ese modelo? ¿El industrial? No. Ahora, retomando lo que vos estás diciendo, bueno, primero vos formás parte, sos director o gerente comercial de Estisol. Contanos un poco qué es Estisol. Vos recién hablabas del telgopor para los electrodomésticos de Whirlpool, pero también estás en otros sectores. Estisol es una empresa familiar que tiene 61 años. En mi caso soy tercera generación de la empresa. Hoy la lideran mi papá, mi tío, que son los dueños, y la tercera generación de la cual yo soy parte. Y es un grupo industrial familiar que tiene 6 fábricas en diferentes provincias de la Argentina. Hoy más o menos trabajan unas 600 personas en la empresa y se dedica básicamente a la fabricación de el telgopor. El telgopor se usa mucho para 3 grandes cosas. Para la construcción como aislante térmico, hacemos muchísimos productos para la construcción, desde un ladrillo en verdad no se llama telgopor, pero bueno, ya fue. Sí, se llama poliestireno expandido o isopor, por lo menos que en otra marca. Telgopor es la otra. Está bien. Se usa muchísimo para la construcción como aislante térmico. Hacemos desde un ladrillo hasta un panel para hacer una cámara de frío. Bien. Se usa mucho para el packaging industrial, cuando te compras un lavarropa, una heladera, una cocina, un televisor, que se usa como protección. Y después se usa mucho para el packaging de consumo, cuando te pedís un helado para llevar, los envases de helado de cuarto de medio kilo, los vasitos, conservadoras para transportar vacunas que tienen que mantener siempre cierta temperatura. Y a través de eso nosotros decimos que nosotros brindamos, no somos más una empresa solo de poliestireno expandido, somos una empresa que brinda soluciones para la aislación en la construcción, para el packaging industrial y para el packaging de consumo. Hace 10 años también somos los principales fabricantes de polipapel en la Argentina, que es un producto, que es un material que es papel con polietileno y se usa para los vasitos de las cadenas de comida rápida, tipo de Burger King, McDonald's, Starbucks, Grido, Fredo. O sea, están muy diversificados y lo primero que se me ocurre preguntarte es, estás en muchos rubros distintos, desde el sector de la construcción hasta insumos para electrodomésticos, hasta los canales de comida rápida. ¿Cómo estás viendo hoy la situación? Bueno, vos me estabas contando hace un ratito un poco, la situación está complicada porque se está vendiendo menos, pero de los diferentes ángulos, ¿cómo estás analizando hoy la situación? Y si tenés que comparar con otro momento, ¿en qué situación estás? Digo, en otro momento puede estar 2022, 2023. Sí, sí. Veo hoy una situación que es como que hay, viste, se habla de las dos Argentinas. Por un lado tenés la Argentina de la minería, de el oil and gas, del agro, etcétera, que
ves los números y es una Argentina que crece, que está sí, pujante, que se desarrolla, récord de exportaciones, y eso se recontra celebra. Personalmente me encanta y ojalá siga creciendo y se siga desarrollando. Y después tenés la Argentina del consumo interno, si querés, del AMBA, de la generación de trabajo, digamos, del volumen, que veo que le está costando, digamos, acompañar a esa otra Argentina. Creo que está claro, digamos, el sector de la construcción está bastante caído y vemos que el valor del metro de construcción en dólares es altísimo porque tuvimos bastante, si bien la inflación por suerte bajó muchísimo, seguimos teniendo una inflación que ahora está bajando aún más por suerte y se celebra, pero seguimos teniendo una inflación, digamos, relativamente alta versus otros países de la región, con un tipo de cambio que está, digamos, que no acompaña esa inflación. Entonces eso quiere decir que si el tipo de cambio está fijo y la inflación es del 3% mensual, tenés un 3% de inflación en dólares todos los meses hace 2 años. Entonces eso hace que hoy el costo por metro cuadrado de construir en Argentina históricamente debe ser de los más altos del último tiempo y no acompañaron los precios de venta y todavía los créditos no son lo que deberían ser. Entonces está muy estancado el sector de la construcción, tanto en la construcción como en la venta de materiales y en toda su cadena. Después, por otro lado, eso también derrama en, por ejemplo, todo lo que es el packaging industrial, línea blanca, lavarropas, cocinas, etcétera. Si la construcción está parada y el poder adquisitivo de la gente bajo, se consume menos lavarropa, menos heladera, menos microondas, menos pequeños electrodomésticos. Por ende, es un sector que está golpeado por el consumo y aparte por la apertura comercial, que no está mal, pero que no fue acompañada todavía, y espero que así lo sea, por una baja, digamos, que también sea más competitivo producir en la Argentina. O sea, hoy es digamos, muy posible importar producto terminado, pero todavía producir en la Argentina sigue siendo muy caro por toda la distorsión de impuestos que hay, que son una locura. Entonces tenés la construcción caída, todo lo que es venta de electrodomésticos, que también derrama de la construcción bastante frenada, y después todo lo que es el consumo, nosotros, no sé, todo lo que es cadena rápida, cadena de comida rápida, helado, etcétera. La verdad que el año pasado, la temporada pasada fue buena, muy buena, por lo menos en nuestro caso, de todo lo que es la heladería. Veo que las cadenas de comida rápida, si bien les está costando, no es que están muy caídas, digamos, vienen más o menos sosteniendo los volúmenes, con alguna baja y con dificultades, pero más o menos se sostienen. Pero bueno, veo más dificultades en lo que es en mi caso y mi empresa, en todo lo que es construcción, que espero que se revierta ahora si realmente baja más la inflación y empieza a dar más créditos y sube el precio de venta de las propiedades. En teoría, y hay algo de obra pública o algo que traccione un poco más, debería levantar un poco. Ahora, a priori, vos recién hablabas, pasamos de un modelo que era proteccionista a un modelo de apertura. No era proteccionista, perdona que te interrumpa, sí. pero ¿qué quiere decir que era proteccionista? Yo tenía líneas paradas porque no tenía insumos. Entonces, ¿proteccionista en qué sentido? Era un modelo de alta inflación y alto consumo desmedido que a los industriales no nos beneficiaba, que beneficiaba más al importador que al industrial, en mi opinión. Ok, ese es un punto interesante, más al importador. No, me refiero a proteccionistas que, bueno, tenían más medidas de dumping, o por lo menos una Secretaría de Comercio Exterior que estaba un poco más encima en ver eso, que no entre competencia quizás desleal del exterior, pero sí es cierto que había mucho más trabas a la hora de importar y entre otras dificultades. No había pero dólares. Pienso que de ahí se pasó a un esquema completamente distinto, de una apertura total, sin ninguna transición en el medio que te permita ver, bueno, cómo llegás. Si el objetivo es la apertura total, ¿cómo llego hasta ahí? Por ejemplo, te abro a medida que te bajo algún impuesto. Pero por otro lado pienso, suponete que bajen impuestos y se avance un poco más en ese camino. ¿Es posible igual competir con China? O sea, ¿somos competitivos igualmente? ¿Seríamos competitivos? Por supuesto que, digamos, vos tenés un país como China, o países inclusive como India, si querés, pero China, digamos, aún más, pues hoy China ya es, hace rato ya es una potencia, con un gobierno chino que subsidia las exportaciones a las empresas para agrandar mercados en un mundo recesivo donde inclusive le sobra capacidad al industrial, digamos, chino, y tiene una capacidad ociosa que tiene que, digamos, vender en el mundo y se va a volver más agresivo, por supuesto que es difícil. Y hay ciertos sectores, por supuesto, que, digamos, que van a estar en mucho más dificultad que otros.
Pero en mi caso, por ejemplo, el poliestireno expandido, el isopor, es aire, o sea, no es un producto que inclusive compita contra la importación china porque vale muchísimo más el flete de lo que se vende interno. El tema es cuando, vos bien decís, no se bajan impuestos, sigue habiendo alta inflación, hay mucha inflación en dólares, es caro producir en la Argentina, el consumo está estancado y se facilita mucho la importación. Es como que son... El combo total. Claro, es un combo que termina siendo, digamos, que al que produce, no solo al que produce, digamos, al importador hoy tampoco le está yendo bien. Porque, ¿no? ¿Qué puedes importar si después no? No, de hecho bajaron ahora las importaciones. Bajaron muchísimo, entonces pues hay un sobrestock terrible. Es verdad que cuando sucede este cambio, digamos, de modelo tan abrupto, muchos empiezan a decir, ahora voy a importar esto. O sea, muchos se largan a importar cualquier cosa y es normal que haya una depuración de, tampoco todo el mundo se va a poner a importar cualquier cosa. Pues, entonces, el año pasado por ahí hubo un boom de importaciones, la gente empezó a importar cualquier cosa, eso hizo mucho ruido en el mercado. Y después el mercado se va acomodando y van quedando algunos. Hay un sobrestock de loco. Pero bueno, sí, un poco eso. Por otro lado, vos formás parte también de un movimiento que se llama Movimiento Industrial, que son jóvenes industriales, corregime si no es así, o sub 40. No, de cualquier edad. Ya hay de cualquier edad. No hay una restricción de edad, pero tenemos un espíritu. ¿Surgió el año pasado? Sí, 2025, hoy tiene un año ya el movimiento industrial. ¿Tiene un año? ¿Y por qué surgió? ¿Cuál es el objetivo? Uno a priori piensa, bueno, históricamente la UIA es quien reunía a los sectores industriales, a los empresarios industriales. Bueno, van surgiendo otras expresiones. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Cuál es la búsqueda? El movimiento industrial es un espacio de dueños de empresas industriales argentinas que trabaja mucho para adentro y para afuera. Hoy somos más de 200 socios ya, todos dueños de empresas industriales, desde empresas de 5.000 personas hasta empresas de 30 personas. Entre todos generamos más de 35.000 puestos de trabajo y trabajamos muchísimo en ser cada día mejores industriales, para adentro con actividades de formación. Hacemos viajes, como te comenté antes, a todas las provincias. Estuvimos en San Juan, estuvimos en Mar del Plata el mes pasado, ahora vamos a estar en Rosario. Hacemos actividades de networking, de vinculación. Hacemos charlas sobre temáticas entre nosotros. Ahora, por ejemplo, vamos a la empresa, una de las socias, que es Marisol de Sinteplast, y vamos a tener una charla logística sobre cómo mejorar los costos logísticos. Hacemos cursos de capacitación con Mercado Libre para entender cómo es la venta, digamos, con las plataformas nuevas y para no quedarnos afuera y entender para dónde va el mundo. No sé, la semana pasada hicimos una charla más de geopolítica, el otro día más de tipo de cambio. Cuando hay cambios en la economía nos juntamos entre nosotros a charlar a ver qué está haciendo cada uno. La verdad que es un espacio muy enriquecedor que nos forma muchísimo y por otro lado tiene el gran objetivo que nosotros venimos trabajando hace mucho de comunicar, de mostrar hacia afuera qué hacemos los industriales, cómo lo hacemos. Este error que me marcabas de no era un modelo proteccionista, me imagino que lo deben discutir mucho. Hablamos muchísimo de modelo, de qué país queremos, nos juntamos con gente de diferentes espacios, de diferentes, digamos, con pensamientos. La verdad que es un espacio realmente que viene creciendo muchísimo. Y bueno, la idea es seguir desarrollándolo y seguir comunicando y mostrando la industria e invitar obviamente a todos los dueños de empresas industriales a que se sumen, pues realmente el valor que tiene la cuota, digamos, que se paga es realmente muy baja a comparación de lo que te da, desde inclusive de contactos para hacer negocios para tu empresa, hasta formación para ser mejor, hasta conocer industriales, hasta conocer gente de otros sectores. Realmente estamos muy contentos y por suerte es un espacio que viene creciendo muchísimo, no institucional, no es un espacio institucional. ¿Con un caudal o pata política? No. O sea, ¿tienen algún... ¿Responden a alguien políticamente? No. Nosotros siempre decimos que, digamos, no hacemos política partidaria, sí, digamos, claramente hacemos política industrial. Nosotros queremos que la sociedad entienda y vea el rol que cumple el sector industrial para el desarrollo de un país, la generación de trabajo en diferentes provincias. El rol que tiene, creemos que no se comunicó bien durante muchísimos años y acá estamos como para tratar de mejorar eso
y acercarnos más a la sociedad, que creo que estuvimos muy alejados siempre. De esas conversaciones o la mirada que tienen cuando se juntan, yo pensaba recién en la encuesta de tendencias de negocios que publica Index sobre el sector industrial y marca que dentro de las principales preocupaciones en la actualidad del sector industrial está la floja demanda interna. Después vienen otros costos y después, como en tercer lugar, aparece la carga impositiva, cuando históricamente siempre la carga impositiva estaba primera. ¿Ustedes manejan la misma mirada? ¿Hoy el principal problema es la demanda interna o seguís ahí con el costo de los impuestos y estando arriba? Para mí va todo de la mano, o sea, porque la alta carga impositiva hace que las empresas no sean competitivas, hacen que la gente tenga menos poder adquisitivo, por ende hacen que la gente consuma menos, y si la gente consume menos, el empresario, el industrial, el comerciante vende menos también, entonces es como una bola de nieve. Nosotros lo que tratamos siempre es, pues a veces se disocia mucho al consumidor del trabajador. O sea, el consumidor para consumir primero tiene que tener trabajo. Si vos podés conseguir un lavarropa a 2 pesos, espectacular. Cuanto más barato lo pueda conseguir el consumidor, estamos todos de acuerdo que mejor. Pero si no hay trabajo, no va a haber quien consuma ese lavarropa, más allá de que valga 2 pesos, 3, 4, 5, 6. Entonces nosotros queremos hacer entender que el sector industrial cumple un rol fundamental para el desarrollo de la Argentina y para la generación de trabajo de calidad, tanto en el centro de la Argentina como en provincias donde otros sectores por ahí no llegan. Nosotros viajamos mucho, como ya te dije, y tuvimos la suerte de conocer ciudades dentro del interior, digamos, de Santa Fe, por ejemplo, como Amsterdam o Las Parejas, que son ciudades que tienen generación de empleo genuino, hasta inclusive tienen pleno empleo a través de ciertos sectores industriales, por ejemplo, en Amsterdam o Las Parejas, el sector metalúrgico que le brinda servicio al agro. Se producen cosechadoras. Entonces vos ahí tenés un ejemplo claro de cómo se desarrolla una ciudad del interior profundo a través de la generación de trabajo gracias al sector industrial que le brinda servicio, en este caso, y producto a través de las cosechadoras a otro sector tan importante como es el agro. Entonces nosotros lo que queremos hacer es entender eso, o sea, que para que la gente pueda consumir primero tiene que trabajar. Bueno, el principal problema que hay hoy, ¿no? La falta de trabajo registrado, privado, bueno, industrial, que es uno de los sectores que más está destruyendo empleo. Te hago las últimas 2 preguntas. Dale. Una es por el RIGI y el Super RIGI, algo que generó mucho debate entre los industriales o las pymes locales que dicen, che, nosotros tenemos una carga impositiva muy alta, y aquellos que vienen con grandes empresas, una espalda considerable a sectores estratégicos, tienen un montón de beneficios impositivos, cambiarios, judiciales, entre otros. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Yo creo que para ciertos sectores donde estamos hablando de inversiones de más de 200 millones de dólares, 300, 500, hasta 1.000 millones de dólares, creo que está bueno que haya un régimen que incentive a estas grandes inversiones. Me parece correcto y lo celebro. Pero a su vez, digamos, esto demuestra justamente lo que nosotros siempre hablamos de la diferencia entre productividad y competitividad. Nosotros somos muy productivos, puertas adentro de nuestras fábricas, pero estamos y trabajamos y vivimos en un país que no es competitivo. Entonces, lo que demuestran estos parches que se necesitan para que vengan esas grandes inversiones es lo que nosotros decimos, justamente, digamos. Si viviésemos en un país competitivo, por ahí ese régimen no debiera existir para que vengan estas grandes inversiones, o debiera ser algo mucho más razonable, digamos, y no. Entonces, o por ejemplo, también hay un régimen, digamos, a todo lo que es la industria del software y todo esto también tiene un régimen aparte de la economía del conocimiento. Entonces, ¿por qué necesitan ese régimen? Y justamente es para tapar los parches de la no competitividad, digamos, que tiene la Argentina. Entonces, bueno, trabajemos en que la Argentina sea muchísimo más competitiva para necesitar la menor cantidad de parches posibles en los diferentes sectores. Pero al fin y al cabo lo que estás haciendo cuando vos estableces estos regímenes, que en ciertos casos me parecen muy correctos, es elegir sectores ganadores. Entonces, está bien, para los sectores que no contamos con estas ventajas, digamos, jurídicas, impositivas, etcétera, bueno, hagamos lo que hay que hacer para que nosotros también podamos laburar, podamos producir, podamos vender y seamos competitivos. Creo que hay como un consenso, ¿no? Hoy, a diferencia de otros años,
consenso más generalizado, digo, en la política de que por lo menos hay que rever la estructura tributaria. Después hay que ver qué se baja, cuál no, y también siempre pensando en la pata fiscal, ¿no? Porque también los impuestos son la capacidad de recaudación que tiene el Estado y en este contexto sobre todo estamos viendo sobre todo cómo se recauda más para no hacer un ajuste tan grande. Ahora, ¿sos optimista de cara a lo que viene? Porque hablamos, por ejemplo, con Ignacio Noel, que él nos contaba que, bueno, quizás no le gustaba a algunos empresarios tanto los modales de Milei, qué sé yo, pero están de acuerdo con el rumbo y son optimistas. Y después hablamos con otro empresario pyme más vinculado al consumo interno que nos decía, no, mira, yo no creo que haya recuperación del salario, así que veo muy difícil la situación. ¿Cuál es tu mirada hacia lo que viene? No, yo soy, digamos, de por sí soy una persona optimista en la vida. Bueno, eso es bueno. Y creo que, nada, si bien los empresarios en la Argentina estamos acostumbrados a vivir, o sea, ¿cómo puede ser que yo como empresario en Argentina hace 10 años que trabajo en mi empresa familiar y hace 10 años que todos los años son un quilombo? O sea, no puede ser tan complejo ser empresario, digamos, y generar valor en un país. Digamos, te deberían facilitar la vida, digamos, a la empresa le tiene que ir bien, no puedes estar todo el tiempo al borde de la curva, digamos, de caerte o para un lado o para el otro. O sea, tenemos que lograr la estabilidad y lograr que... Pensar digamos, en el mediano plazo. Claro, pensar en el mediano plazo. No tan en el corto. No tan en el corto, y que ser empresario en Argentina no sea estar todo el tiempo, viste, al borde de comerte una curva que te pueda hacer caer. O sea, no puede ser en ninguna parte del mundo sucede esto. Entonces yo soy optimista porque creo que la Argentina tiene muchísimos sectores estratégicos que se van a desarrollar, que se están desarrollando. Ahora, siempre y cuando todo eso traccione, digamos. Entonces, si logramos que todos estos sectores que están creciendo traccionen y generen trabajo, digamos, y eso se vuelque al mercado interno y haya consumo y haya un crecimiento ordenado y prolijo hacia adelante y sustentable, creo que la Argentina tiene un futuro espectacular, no tengo ninguna duda. Y bueno, y nosotros desde el sector industrial, de lo que hacemos en la fábrica, en el movimiento, en nuestras empresas, estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para ir para ese lado. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.